¿Sabías que existe un país en África que luchó durante más de 30 años para conquistar su libertad, pero a pesar de tantas batallas y vidas perdidas, casi nadie lo conoce? Estamos hablando de Eritrea, un lugar que enfrentó décadas de guerra y sufrimiento, y cuando su victoria llegó, el mundo simplemente le dio la espalda. Lo más fascinante es que, detrás de este aislamiento, hay una belleza natural impresionante, una cultura rica y una población que, a pesar de todo, no pierde la esperanza. Y tú vas a descubrir todo esto ahora, porque Eritrea no es solo un país olvidado, es un país con mucho que enseñar sobre resistencia, identidad y fuerza. Ahora que sabes que Eritrea existe, debes estar preguntándote, ¿pero dónde queda este lugar tan olvidado? Eritrea está en el noreste de África, en la costa del Mar Rojo, rodeada por países como Sudán y Etiopía. Tiene una posición estratégica, muy cerca de rutas comerciales importantes, pero aún así permanece invisible para gran parte del mundo. ¿Por qué entonces no se habla de este país? Bueno, a pesar de su ubicación privilegiada, Eritrea vive prácticamente aislada. Su historia política, la falta de libertad de prensa y el control estricto sobre los medios de comunicación han creado un bloqueo. Y si el mundo no habla de Eritrea, los grandes medios, los turistas o los inversionistas tampoco van allí. Es casi como si el mundo hubiera decidido olvidar este lugar, y a pesar de su impresionante belleza natural, con montañas y playas increíbles, y una ciudad, Asmara, que parece haber salido de un libro de historia con su arquitectura única, Eritrea es uno de esos lugares donde te preguntas, ¿cómo algo tan increíble puede ser tan desconocido? Pero detrás de este aislamiento hay mucho más. Y si echas un vistazo más de cerca, te darás cuenta de que Eritrea tiene mucho que ofrecer. Y tal vez más que muchos países que siempre están en las noticias. Ahora que sabemos un poco sobre dónde queda Eritrea y por qué está fuera del radar, observemos y entendamos sus raíces. ¿Sabías que, en lugar de ser un país africano tradicional, Eritrea tiene un toque de Europa en su ADN? A fines del siglo XIX, Eritrea fue colonizada por Italia, y la influencia de los italianos todavía es visible hoy en día. La ciudad de Asmara, la capital, es un ejemplo claro de esta mezcla. Con sus edificios Art Deco y calles que recuerdan una ciudad italiana, se la conoce como la Pequeña Roma. Es casi como si viajaras en el tiempo y cayeras en una Italia de los años 30, pero en medio de África. Y, lo creas o no, esta arquitectura está tan bien conservada que la ciudad fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad. Así que, Eritrea no es solo un país africano típico, es una nación con una historia colonial única, que mezcla África y Europa, y que aún lleva los ecos de esa influencia. Todo esto ha hecho de Eritrea un lugar diferente, con un encanto único, pero también con un legado de desafíos. Y ese pasado colonial con sus altibajos es parte de lo que moldeó al país tal como es hoy. Ahora, imagina esto, un país entero que finalmente conquista su libertad, después de siglos de colonización, pero poco después ve todo esto arrancado de sus manos. Fue exactamente lo que ocurrió con Eritrea. En 1952, Eritrea obtuvo un estatus de autonomía dentro de Etiopía, pero pronto quedó claro que esto no era más que una ilusión. El gobierno etíope comenzó a dominar Eritrea de manera cada vez más agresiva. Las escuelas fueron cerradas, los periódicos fueron censurados y la cultura eritrea fue severamente reprimida. El pueblo eritreo sintió en carne propia que la tan soñada libertad estaba siendo aplastada. La resistencia fue inmediata y en 1961 comenzó la guerra por la independencia. Y mientras tanto, el mundo se movía, enfocado en otros conflictos. Pero Eritrea seguía, sin rendirse, con la llama de la libertad encendida. Y eso fue lo que la mantuvo viva, porque por más que haya sido ignorada, Eritrea nunca se olvidó de sí misma. Imagina vivir una guerra interminable. Para los eritreos, eso fue la realidad durante más de 30 años. Eritrea estuvo en un conflicto brutal, donde cada día era una lucha por la supervivencia. La guerra no era solo por el territorio, sino por la dignidad de un pueblo que se negaba a ser borrado de la historia. Más de 200.000 vidas se perdieron, y aún así, el mundo no prestaba atención. La guerra fue una rutina de destrucción y desesperación, pero también de resistencia. Mujeres, hombres, jóvenes, ancianos, todos se involucraron de alguna manera en la lucha. Las familias se dividieron, las ciudades fueron destruidas, pero el espíritu de lucha nunca se quebró. Las mujeres, por ejemplo, desempeñaron un papel fundamental, luchando al lado de los hombres, demostrando una fuerza impresionante.
El mundo olvidó a Eritrea durante décadas de dolor, pero en el fondo, lo que ocurrió allí no fue solo una historia de sufrimiento, fue una historia de resistencia inquebrantable, porque, a pesar de la guerra, a pesar del dolor, Eritrea no se dejó vencer. Y cuando la victoria finalmente llegó, en 1991, el mundo apenas lo notó. Pero para los eritreos, esa victoria representó más que la independencia. Representó la prueba de que, incluso en medio del olvido, la voluntad de un pueblo puede ser más fuerte que cualquier obstáculo. Eritrea, después de conquistar su independencia, parecía estar a punto de construir un futuro brillante. Pero, en lugar de eso, el país entró en un periodo de aislamiento político profundo. Desde 1993, cuando Isaías Afwerki asumió el poder, el país se cerró aún más al mundo, convirtiéndose en una nación donde la libertad era una palabra distante. Imagina un país donde no hay elecciones, donde el gobierno controla todo. Los medios, las escuelas e incluso las voces disidentes son silenciadas. Eso es lo que ocurre en Eritrea. Afwerki, quien debería ser un líder de la libertad, estableció un régimen autoritario que muchos comparan con Corea del Norte, pero en el corazón de África. El gobierno eritreo tiene un control absoluto sobre la vida de sus ciudadanos, y la mayoría de las personas vive bajo constante vigilancia. El servicio militar obligatorio, que nunca tiene fin, es uno de los ejemplos más impactantes de este control. Jóvenes que deberían estar persiguiendo sus sueños son obligados a servir en el ejército, sin una fecha definida para regresar a sus vidas. Las prisiones están llenas de personas que se atreven a criticar al gobierno, y la prensa simplemente no existe. Quien intenta hablar la verdad sobre lo que sucede en Eritrea es reprimido, muchas veces de manera brutal. A pesar de las dificultades políticas y sociales, la vida en Eritrea continúa marcada por una belleza silenciosa, una que el mundo a menudo no ve. El país está lleno de paisajes impresionantes, con sus montañas imponentes, el vasto desierto y, por supuesto, sus playas a lo largo del Mar Rojo, que son prácticamente desconocidas para los turistas. Quien tiene la suerte de conocer Eritrea, sin duda se sorprende con lo que el país tiene para ofrecer. ¿Y tú? ¿Qué piensas sobre los países olvidados por el mundo? ¿Cuántos otros pueblos, en silencio, siguen luchando por su libertad y dignidad, sin recibir el reconocimiento que merecen? Tal vez sea hora de reflexionar sobre la importancia de mirar más allá de los titulares y ver los países cuyas historias no se cuentan, pero que están ahí, viviendo y resistiendo, aunque el mundo los haya olvidado. Y Eritrea, por más que el mundo haya decidido dejarla atrás, seguirá siendo un símbolo de resistencia. Porque al final, no es el reconocimiento lo que importa, sino la lucha por la libertad, por la identidad y por la memoria de un pueblo.